Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Iniciamos nuestro programa Educación al Día la noche de hoy. Más de 100 organizaciones gremiales, sociales y sindicales han radicado ante el Congreso de la República una carta mediante la cual se pide que el proyecto de ley 010 de 2020 sea archivado. La carta señala que el proyecto de ley es contrario al ejercicio del derecho fundamental a la salud. Se constituye en una profundización del negocio de la salud por medio de oligopolios y monopolios de intermediarios financieros. Retoma normatividad vigente y fallida que no ha resuelto los problemas visibilizados por la pandemia, con la profunda crisis de la salud que describe la exposición de motivos de la iniciativa y otras normas que no han podido ser implementadas por la estructura del modelo de salud que se fundamenta en la intermediación financiera de las EPS y en la afiliación individual a un pretendido e inexistente sistema de aseguramiento que obstaculiza las posibilidades de desarrollar un sistema basado en la atención primaria en salud, señala la misiva. Adicionalmente, se argumenta que este proyecto de ley es una burla para el personal de la salud, que debido a la pandemia está atravesando un momento de crisis, ya que no establece nada nuevo ni beneficioso para el talento humano en salud, además dejando de lado los problemas de precarización laboral que viven estos profesionales. Asimismo, los gremios y organizaciones destacan que el proyecto de ley 010 insiste en modelos privatizadores de salud que no han dado resultados en el país. Otro llamado que hace el grupo de organizaciones es asumir el problema de las zonas dispersas, ya que el modelo actual es un fracaso, dejando de lado a los cerca de 22 millones de colombianos que tienen problemas para acceder a instituciones prestadoras de servicios de salud. Por las razones anteriormente planteadas, entre otros argumentos, los voceros gremiales sustentan que el proyecto de ley 010 de 2020 no resuelve la crisis del sistema de salud, que según establecen es de carácter humanitario, ético, financiero, de derechos humanos, de salud pública y de transparencia institucional. Entre las organizaciones que piden el archivo de este proyecto de ley se encuentran la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia, FECODE, ACESI, la Federación Médica Colombiana, el colectivo Dignidad Médica Colombia, ANEC, el Colegio Nacional de Bacteriología, la Asociación Colombiana de Fisioterapia, el Gremio Odontológico Colombiano, ASMEDAS, ASEM, ACOME, el Colegio Médico de Colombia, ANIR, entre otros. A propósito de este tema, algunos parlamentarios del Congreso, del Senado y también miembros de estos grupos gremiales del sector de la salud brindaron el día de hoy una importantísima rueda de prensa, dando a conocer sus pronunciamientos con relación a este proyecto de ley 010. A continuación, escuchemos a la senadora Victoria Sandino del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Escuchemos. Mire, yo quisiera rápidamente, antes de entrar en la crítica del proyecto de ley el 010 en el Senado y también en el 425 de Cámara, quisiera plantear una propuesta que hagamos un gran acuerdo. Un acuerdo con relación a unos mínimos innegociables, digámoslo aquí, en este escenario
a la hora de construir un verdadero sistema de salud, que creo que debe ser lo prioritario para nosotros, ¿verdad? Entonces, sobre qué mínimos creo yo que no pueden ser negociables o que tendría que estar en un proyecto como el que, de la magnitud que pretende el gobierno en este momento, y que creo que nosotros y nosotras desde la oposición debemos luchar para que así sea. Primero, es que lo que entendemos por territorios y territorialidad en un sistema de salud no puede ser dictado desde el centro del país. Esa es la primera situación. O sea, tiene que ser diseñado partiendo de los territorios, de la cultura, como las relaciones sociales, económicas, cómo son las relaciones ambientales, cómo es el lugar donde habitan las mujeres también dentro de ese territorio. Y además, un sistema de salud que no dialogue con los saberes de la gente, los saberes ancestrales de los pueblos, tanto campesinos, indígenas, negros, jamás de verdad podrá entenderse como un sistema verdaderamente terrible. Un segundo aspecto es que la salud es un derecho, no un negocio. Y aquí se sigue repitiendo una situación que viene de muchos años atrás. Por eso el sistema de salud pues no puede estar controlado por los intermediarios financieros, ¿no? Es decir, en este caso por las EPS. Siempre van a privilegiar la obtención de ganancia antes que las garantías del derecho fundamental de las personas, el derecho a la salud, que es el que tanto reclamamos y que el que nos convoca hoy aquí. En tercer aspecto, o sea, un sistema de salud que no proteja a sus trabajadoras y trabajadores es uno que atenta incluso contra el derecho a la salud y a la vida de los colombianos y las colombianas. Los trabajadores, aquí el tema de la tercerización sigue siendo una problemática profunda en el sistema de salud actual, y lo que se plantea en este proyecto que ha presentado el gobierno con carácter de urgencia, pues no resuelve. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de Valledupar prendieron una vela para pedir el pago de sus 12 meses de salario atrasado en este momento, y sin embargo han tenido que seguir enfrentando el tema de la pandemia. Esto no tiene presentación. Un cuarto aspecto que yo quisiera que tuviéramos en cuenta dentro de este acuerdo, pues es que un sistema de salud sin una red de hospitales públicos no es garantía. O sea, los hospitales públicos que están en los territorios realmente son los que están en este momento soportando fundamentalmente el tema de la pandemia, y no las EPS. No las EPS. Entonces, es fundamental que ese sistema de salud tenga una red hospitalaria pública que sea la garantía, especialmente pues en las regiones pobres y apartadas del país. Y en ese sentido, creo yo, y para ir cerrando, pues algunos puntos innegociables deben decir que son precisamente estos puntos, ¿no? Los que acabo de mencionar y que quedan borrados en este proyecto de ley que ha presentado el gobierno. En primera instancia, veamos algunos aspectos. Primero, el tema de la regionalización en este proyecto de ley no es una verdadera territorialización. Va hacia entregar a unos pocos conglomerados, incluso extranjeros, la salud de la salud de los colombianos y las colombianas, priorizando, por supuesto, sus ganancias y no el tema del bienestar. En segundo aspecto, pues es un proyecto que intenta salvar a las EPS, eso está clarísimo, y no me quiero detener en ello porque es lo fundamental y es de verdad descarado lo que han pretendido aquí. Y otro tercer aspecto es que, aunque el proyecto tiene un artículo donde se prohíbe la tercerización para las y los trabajadores de la salud, esta prohibición no tiene mayor desarrollo. Así que cualquier proyecto de ley que no brinde claramente los mecanismos para terminar
con la tercerización y la dignificación de las condiciones laborales de los trabajadores, es un proyecto de ley que tiende a fracasar definitivamente. Bueno, por todas estas razones que ya les he compartido a ustedes, como vocera del Senado del Partido de la Fuerza Alternativa y como parte también de la bancada de oposición que nos encontramos en Comisión Séptima de Senado, y en nuestra calidad de ponentes vamos a radicar ponencia negativa a este proyecto de ley en el día de mañana, solicitando el archivo de esta iniciativa y diciéndole también al señor Vargas Llera que él se equivoca al afirmar que este proyecto de ley es la reforma al sistema de salud que necesitamos. Realmente los colombianos necesitamos una reforma estructural al sistema de salud, pero no pasa por la tercerización, por la intermediación, pasa por el fortalecimiento de este sistema que beneficie a todos los colombianos y colombianas. Eso quería compartir con ustedes. Necesitamos esa reforma estructural del sistema para el buen vivir realmente. Y ese es el llamado a este gran acuerdo. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Y estamos de vuelta aquí en nuestro programa Educación al Día, esta noche compartiendo con ustedes el pronunciamiento de los distintos gremios de la salud, como también miembros del Congreso y el Senado de la República, con relación al proyecto de ley 010 que afecta al sistema de salud de los colombianos. A continuación vamos a escuchar al representante de la Cámara, Jorge Gómez Gallego. Escuchemos. Lo primero que quiero señalar es que es increíble que el gobierno y las mayorías gobiernistas insistan en sacar adelante un proyecto que tuvo una serie de audiencias. Esto está grabado, estoy testimonio de eso, donde únicamente el gobierno y los intermediarios financieros del sector salud se pronunciaron a favor del proyecto de ley. Todas las demás organizaciones científicas, gremiales, de todo tipo de trabajadores, sindicales, de prestadores de los servicios de salud, privados y públicos, se pronunciaron en contra del proyecto y pidieron su archivo, y sin embargo, tercamente insisten en él. Esto es una primera cosa importante. O sea, cuando usted está adelantando un proyecto de ley, se supone que usted socializa con la sociedad, y la sociedad le dice si usted está bien enlistado o va mal. Y la sociedad casi al unísono dijo, va mal, ese proyecto va mal. ¿Y por qué va mal? Yo digo que la principal razón es porque este proyecto es una nueva fase, una escalada de lo que se empezó con la Ley 100, que fue la aparición de un cuerpo extraño en la salud, que es la intermediación financiera. Ese es un cuerpo extraño y parasitario en el sector salud, porque por el solo hecho de manejar unos recursos se gana un peaje y puede ganar unas utilidades enormes. Ese parásito se llamaban EPS, pero esta es la segunda etapa. Ya no van a ser 40 EPS, sino que van a ser 10 o 12, o sea, se va a escalar, va a ser un monopolio, va a haber mayor monopolio, y se abre la puerta para que ese monopolio tenga además la participación enorme del capital financiero vinculado al aseguramiento de salud en el mundo. Los monopolios financieros de salud en el mundo ya están aterrizando hace ya unos años en Colombia y están preparados para tomarse por lo menos una buena porción de los intermediarios financieros, que son las EPS. Lo otro que quiero señalar es que esta concentración que se va a hacer en pocas manos, de muy pocos monopolios, eso está clarito en el proyecto de ley, va a liquidar nuestra red pública hospitalaria. Está establecido, ahí está establecido, dice textualmente que la red pública hospitalaria deberá fusionarse, liquidarse, si no es costo eficiente. O sea, seguirá fusionando nuestra red pública hospitalaria con la teoría de que el mercado lo regula. O sea, tienen que facturar para poder sobrevivir. Y entonces, y los que no sobrevivan, dice textualmente, podrán recibir recursos de subsidio a la oferta, que fue lo que se tiró el sistema de salud colombiana. No hay subsidio a la oferta, y sin subsidio a la oferta no puede haber un sistema de salud robusto. Y finalmente, yo
yo señalo que aquí la integración vertical, aunque no se dice expresamente que se va a permitir con la creación de las redes que pueden ser públicas, mixtas o de iniciativa privada, las redes de atención, eso es la puerta para que se haga una perfecta integración vertical, que es el negocio perfecto. Usted recibe la plata y usted se paga a sí mismo con esa plata la atención de salud, porque los hospitales y las clínicas serán sociedades o empresas de propiedad de los intermediarios. Y me sumo a lo que dijo la senadora Sandino, no resuelve el problema de la tercerización laboral, que es una especie de cáncer en el sector salud. Así que por esta y muchas razones hemos levantado la consigna de que la ley 010 es peor que la ley 100, empeora la ley 100 y que debe archivarse este proyecto y en la primer debate hace negativamente. Pero esto necesita que la ciudadanía se mueva, opine y presione, porque así funciona la política en Colombia, que los grupos de opinión dicen sus puntos de vista y aquí la inmensa mayoría de los que tienen que ver algo con salud y los pacientes, los usuarios, deben hacer una acción de movilización por redes o con métodos novedosos para presionar para que no se apruebe ni siquiera en primer debate este nefasto proyecto de ley. Vamos también a escuchar a continuación a José Luis Correa del Partido Liberal. Escuchemos. Lo primero es que lo que dijo Jorge no es completamente cierto. Incluso dentro del gremio de los aseguradores también hay serias molestias en torno al proyecto de ley 010. Entonces, ni siquiera dentro del gremio de los aseguradores hay una postura uniforme con respecto al proyecto. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que este proyecto no ataca a uno de los principales, sino el principal problema del que hoy venimos sufriendo en el sistema de salud, y es la cartera y la tercerización del riesgo financiero. ¿Eso qué significa? Desafortunadamente, seguimos viendo que las EPS no le pagan a las clínicas y hospitales y que por ende las clínicas y hospitales no le pagan a los proveedores y que por ende no le pagan al personal de salud y que por ende los que terminan sufriendo son los eslabones más débiles de la cadena desde arriba hacia abajo. Muy diferente es que a las EPS usualmente les llega su platica con máximo 17 días vencido y el promedio de pago en Colombia está en los 172 días aproximados. Entonces, este proyecto de ley no aborda este tipo de situaciones ni las mejora, pero adicional a eso, las empeora, y lo que genera progresivamente es una descentralización del riesgo financiero y del riesgo en salud, y se lo entrega a las regiones. Pero adicional a que hace eso, no le quita los papeles preponderantes ni los superpoderes que hoy manejan las EPS dentro del sistema. Entonces le quito responsabilidades, pero le quito deberes, pero no le quito derechos. Y eso es sumamente preocupante. Pero adicional a eso, con la supuesta regionalización que está planteando este proyecto de ley, lo que termina generando es un descreme selectivo. Porque es que hay que entender que hay departamentos que son muchísimo más complejos que otros. Y si nosotros vamos a ver la distribución de cuántos asegurados tienen supuestamente las grandes aseguradoras, las buenas aseguradoras del sistema de salud, vemos que están muy centralizados en donde es mucho más fácil prestar el servicio que donde no lo es. Entonces aquí lo que vamos a hacer es seguir mandando el mensaje de que hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera categoría y que desafortunadamente van a quedar relegados a algunos departamentos, por ende algunos millones de habitantes de nuestro país, a lo que algunas EPS no tan buenas o muy malas decidan. Y les están entregando unos controles adicionales muy preocupantes. Adicional a eso, este proyecto de ley no soluciona ninguno de los problemas serios que tiene el personal de salud del país. Pero aún más preocupante, termina violentando y direccionando la aguja de la brújula hacia la privatización de la red pública. Porque es que aquí hay que entender, hace poquito salió un estudio de cuáles eran los mejores países y los mejores sistemas de salud del mundo. Estados Unidos es uno de los sistemas menos costo efectivos del mundo, porque está basado en el aseguramiento privado.
En cambio, hay muchos otros países, de hecho en este último estudio Estados Unidos está de 15, que están basados en sistemas sociales verdaderamente centrados en la prestación del servicio de salud, como Alemania, como Canadá, y terminan en posiciones muchísimo más benévolas. Y estos sistemas verdaderamente fuertes tienen una característica, y son redes públicas robustas, subsidio a la oferta bien elaborado. Entonces, si el mundo está girando hacia allá, si países que se habían entregado parcialmente al aseguramiento hoy se están devolviendo del aseguramiento, si hoy vemos que el aseguramiento estatal, centralizado, organizado y manejado a través de redes públicas, ojo, yo no estoy diciendo que aquí no puedan haber clínicas, yo no estoy diciendo que aquí no haya espacio para el privado, pero es la red pública la que carga, la que es el eje central del sistema. Pero poco a poco desde la Ley 100 hemos visto un crecimiento exponencial de las clínicas privadas, un crecimiento de la integración vertical y una disminución progresiva de la atención por parte de la red pública y de los recursos de la red pública. Entonces, sobre eso, no hay nada en este proyecto que beneficie, que robustezca la red pública. Entonces, cosas, digamos que parcialmente buenas que tenía la Ley 100, en este proyecto terminan incluso más violentadas. Y las cosas malas, que son muchas, que tiene la Ley 100, se terminan fortaleciendo. No entiendo hacia dónde va el proyecto de ley, no entiendo la visión de país, no entiendo la visión de salud, no entiendo hacia dónde va la brújula del gobierno, no entiendo hacia dónde va la brújula de este proyecto de ley. Entonces, para completar lo que estaba diciendo mi compañera Victoria y mi compañero Jorge Gómez, me parece que es fundamental que nos unamos y sigamos trabajándole al tema de este proyecto. Yo creo que como van las cosas, no van bien y tendremos que dar la pelea. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día, la noche de hoy, escuchando los diferentes pronunciamientos acerca del proyecto de ley 010 del 2020 que afecta la salud del pueblo colombiano. A continuación vamos a escuchar a Gina Rojas. Ella es miembro de Dignidad Médica. Escuchemos. Vengo en representación de Dignidad Médica y del Pacto por la Salud y la Vida, una unidad de acción que recoge más de 140 organizaciones del sector académico, del sector gremial, de los trabajadores de la salud, de las organizaciones sociales y de los civiles. Comunicado a la opinión pública a propósito también del escrito del señor Germán Vargas Lleras ayer en el periódico El Tiempo. El líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, afirma en su columna del Tiempo que le parece insólito que el proyecto de ley sobre la inaplazable y necesaria reforma de la salud naufrague en medio de la desidia y los conflictos de interés. Desde el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, donde confluimos alrededor de 140 organizaciones, no podemos dejar avanzar mentiras o engaños como este. Si bien la reforma al sistema de salud es inaplazable, como lo demostró la pandemia del COVID-19, no es en la forma que defiende Cambio Radical con su ministro Fernando Ruiz y sus aliados del Centro Democrático y demás partidos amigos del gobierno nacional. Todo lo contrario. Por eso insistimos en el archivo del proyecto de ley 010, al igual que lo hacen 37 congresistas de la bancada alternativa, e insistimos también en la construcción participativa de un nuevo sistema, de un nuevo modelo de salud. El proyecto de ley que se discutió en las últimas semanas y luego se modificó en la actual ponencia no hace más que consolidar el negocio de la salud implantado desde la Ley 100 de 1993, pero ahora con estímulos para la conformación de grandes conglomerados de intermediarios financieros y prestadores de servicios de carácter nacional y transnacional,
Entre ellos estará con seguridad Luis Carlos Sarmiento Angulo, ex contratante del ministro Ruiz para su negocio protegido para la atención del cáncer. Seguramente no son esos los conflictos de intereses de los que habla el jefe político del ministro Ruiz. Para garantizar economía de escala a los inversionistas nacionales y extranjeros, el proyecto de ley 010 regionaliza el aseguramiento y le entrega a los intermediarios grandes cantidades de afiliados, con monopolio seguro allí, donde está la población rural dispersa. Esto debilitará la autoridad sanitaria de los entes territoriales hasta hacerla desaparecer. Seguramente se contratará esta función con los mismos intermediarios. Se dice que el proyecto garantiza la Ley Estatutaria en Salud 1751 de 2015, que declaró la salud como un derecho fundamental autónomo y de responsabilidad del Estado de manera integral. Nada más opuesto a la realidad. El proyecto tiene varios signos de inconstitucionalidad. No garantiza el principio de universalidad porque sigue discriminando entre pobres y no pobres para entrar al sistema. Insiste en un plan explícito de beneficios cuando la Corte Constitucional solo acepta exclusiones explícitas. Tiende a legalizar la apropiación de los recursos públicos con destinación específica para la salud, afecta la autonomía profesional y mantiene la precariedad laboral de los trabajadores de la salud. Estamos tan afectados por la pandemia y niega el derecho a la participación social en salud. La salud no puede seguir siendo una mercancía, es un derecho fundamental atado a la dignidad humana. No más negocio con la salud, señor Vargas Lleras. La sociedad colombiana debe exigir el archivo de este proyecto de ley y construir desde las regiones una verdadera reforma estructural del sistema de salud que garantice este derecho. Muchas gracias. Y escuchemos también a continuación a Edilma Suárez. Ella es miembro de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Escuchemos. En estos minutos me parece importante retomar los diferentes estudios, investigaciones que se han hecho por cerca de 27 años. Todos ellos demuestran lo negativo y lo nefasto que ha dado por completo la Ley 100. O sea, la Ley 100, desde su formulación, no tiene absolutamente nada bueno. Podemos irnos en el tiempo al año 2011, cuando el expresidente Uribe quiso hacer los decretos de emergencia social, y en ese momento salió a la luz pública todo el desastre de las EPS, porque las EPS no tienen absolutamente nada bueno. Empezamos a ver que hay una contradicción entre el número de personas afiliadas al sistema y la serie de demandas a través de acciones de tutela para que se pueda garantizar los derechos que ya hacen parte de un plan de beneficios. Eso está en diferentes estudios. Hay tesis doctorales realizadas en Colombia y en el exterior, investigaciones realizadas por académicos, investigaciones por la Procuraduría, por diferentes instancias, incluso por el mismo Banco de la República, que muestran lo nocivo y por qué no es posible continuar con la Ley 100 o con este modelo propuesto por la Ley 100 en Colombia. Eso está demostrado. Entonces, primero nos dijeron con el proyecto de ley que iba a haber una reforma. Luego nos dijeron, no es una reforma, lo que vamos a hacer es una profundización del modelo, de este modelo de sistema de pluralismo estructural. Es que, por favor, revisemos las investigaciones, apoyémonos en la ciencia, que demuestra que esto no tiene ninguna viabilidad y que lo que está ocurriendo con este sistema de salud es que se está cambiando, se está priorizando la rentabilidad financiera de unos grupos y en ese momento incluso de unos grupos transnacionales sobre la vida y la dignidad humana de la población. Y es que este tema de la dignidad y de la vida de la población no es solamente de los que estamos aquí o de los que trabajamos en el sector salud, sino que estamos hablando de la vida de los periodistas, de los familiares de los periodistas que están aquí y de toda la población colombiana que está aquí en el país. O sea, no estamos hablando de cosas menores. Estamos hablando de lo que implica también la transnacionalización del tema de salud y del aseguramiento, cuando llegan unas empresas que lo que van a hacer
es incrementar toda esta serie de trámites burocráticos para impedir que la población pueda acceder a los servicios de salud. Entonces no es un tema menor, es un tema absolutamente grave. Es muy grave lo que está ocurriendo y definitivamente tenemos que movilizarnos. No puede haber un sector de la población que no se movilice frente a lo que está ocurriendo. Y ya los representantes a la Cámara, senadores, han hablado de lo que implica la tercerización. No podemos decir que si se mejora el tema de contratación laboral de los trabajadores del sector salud, podemos aprobar este proyecto de privatización, porque es que lo uno está articulado de lo otro. Necesitamos que exista un sistema público de salud, que ese es otro falso argumento en el que se han centrado, diciendo que en Colombia ha existido un sistema público que no ha funcionado, y la realidad es que Colombia nunca ha tenido un sistema público de salud. Aquí hemos tenido un sistema llamado Sistema Nacional de Salud, que realmente era un sistema mixto de aseguramiento, de mercados a través de la prepagada y un sistema de atención hospitalaria para la población pobre. Entonces, jamás hemos tenido un sistema público de salud y sí necesitamos avanzar hacia un sistema público que sería lo único que permite garantizar el derecho a la salud y dar respuesta a la ley estatutaria. Todo lo que sale en el proyecto de ley 0 con las cuales se quiere engañar a la población colombiana para favorecer el negocio de unos pocos. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.